Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo López Tamayo, director de esta página No Más AFP, nomasafp.cl también. Estamos nosotros aquí desde el año 2008 y seguramente tenemos amigos desde esa época que ahora siguen siendo fieles a esta página, en la cual hemos dado a conocer por muchos años esta problemática de las pensiones en Chile. Ahora, ¿por qué sacamos este programa? Porque creemos que es necesario informar de lo que es el sistema AFP, cuáles son sus falencias y cuál es la propuesta que nosotros queremos como ciudadanos, por la cual hemos peleado por tantos años. Y para eso hoy día tenemos como invitada especial, ya durante varios capítulos, a Carla Duc Sañartu, la cual se ha dedicado durante más de 20 años a trabajar por las pensiones en Chile, ¿ya? Y también dando orientación al respecto. Ella maneja muy bien, digamos, el sistema que hoy día tenemos, ¿ya? Y por lo tanto es importante que conozcamos estas materias, ¿cierto, Carla? Gracias, Rodrigo, por esta invitación a difundir información con respecto al sistema que impera en Chile. La verdad es que es un sistema bastante complicado y bastante perverso, y una de sus perversidades está en no entenderlo, en partir con esto no entendiéndolo. Trabajamos toda una vida, nos obligan a ahorrar porque no es un sistema previsional, es un sistema de ahorro forzoso, y cuando ya debemos retirarnos en alguna de las modalidades de pensión, entendemos menos y nos explican menos. Por eso te agradezco mucho la oportunidad de empezar a explicar este sistema que rige acá, cuál es la ley y cuál es la norma que lo rige, para que podamos entender, valga la redundancia, que pocas mejoras tiene. La verdad es que se ha desmejorado en el tiempo y no hay ninguna reforma desde mi punto de vista que pueda mejorar el tema de las pensiones en Chile, y menos ahora, desde ya. Vamos entonces a introducir el sistema previsional en Chile. Cuéntanos un poco cómo funciona este sistema previsional aquí en nuestro país. Mira, Rodrigo, antes que nada, antes de explicar muy brevemente y de manera muy simple cómo funciona, debiésemos mencionar la génesis del sistema, el decreto ley 3500, que es el que nos rige con las reformas posteriores en los últimos 30 años. La génesis va muy de la mano de la ley laboral. Primero que nada, yo he escuchado varios expertos estos días hablando en relación a que las pensiones no se dan porque aquí tenemos inestabilidad laboral, etcétera, que también tiene que ver con la ley laboral que nos ha regido durante los últimos más de 30 años. La inestabilidad laboral, la precariedad de los ingresos salariales, y eso ha llevado a esta fábrica de miseria, como muchos han dicho. El decreto ley 3500 fue creado no con el fin de dar pensiones, sino que con el fin de alimentar el mercado de capitales. Los dineros frescos que venían de este ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de Chile era la panacea para alimentar este mercado. Originalmente, cuando el decreto ley 3500 se crea, había cierta rentabilidad garantizada. O sea, las AFP, las administradoras de estos fondos de pensiones, y fíjate que creo que es válido mencionar, tú decías en relación al tema esto de la perversidad de las administradoras, las AFP o de las compañías de seguro, y yo quiero introducir un actor no menor, que es el Estado chileno. Correcto, que es el que norma las instituciones del Estado, la superintendencia, que son instituciones creadas para fiscalizar y normar a los privados en pos del beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Es cómplice.
es cómplice y se ha modificado, y los continuos gobiernos han modificado este decreto de manera que, como les decía recién, parte con una rentabilidad garantizada. Las administradoras debían garantizar esta rentabilidad del 4% y cualquier pérdida la tenían que absorber ellos. Y fíjense que eso, no voy a mencionar ni los gobiernos, ni para no entrar en un tema que a lo mejor más adelante lo podemos tratar así en cada cápsula, pero los sucesivos gobiernos de los últimos 30 años con sus reformas han desmejorado y ha ido bajando cada vez más el monto de las pensiones. Y no puedo dejar de mencionar en esta parte y hacer hincapié de que son pensiones, no jubilaciones, porque esto de júbilo, como lo han dicho muchos, no tiene nada. Cada vez que yo escucho a estos grandes expertos, ministros, economistas y gente del área financiera decir que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados, me gustaría que me mostraran uno con estadísticas, porque la verdad es que no tengo los antecedentes. 2, que el Estado no puede, etcétera. Hay cifras de organizaciones y fundaciones serias, las cuales nos están indicando que hay de 5 pesos que se pagan en pensiones, entre 3 y 4 pesos los está pagando el Estado. Correcto. Por ende, es una contradicción vital. Como les decía, la génesis del sistema fue alimentar el mercado de capitales, no dar pensiones. Correcto, y eso estamos hablando del año 80. Estamos hablando del año 80. Creado bajo dictadura, es decir, no hubo ninguna consulta o participación ciudadana por medio de un parlamento, entre otras cosas. Por lo tanto, fue un sistema impuesto. Impuesto a sangre y fuego. Impuesto a sangre y fuego, tal como la ley laboral. Y que los gobiernos tampoco democráticos han cambiado, pese a que llegó la democracia, llegó, entre comillas, la posibilidad de poder hacer reformas más estructurales, y seguimos con este sistema. Bueno, yo creo que hoy día más que nunca es evidente que no ha existido la voluntad política, que hubo una traición al pueblo chileno con respecto a realmente generar democracia y regresar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a seguridad social. O sea, trabajadores, yo cada vez que escucho que dicen que los trabajadores y las trabajadoras de Chile son flojos, no trabajan, bueno, yo tengo miles, podría decir, de casos, y bueno, es cosa de salir a las calles. Nosotros salimos a las calles a las 5 o 6 de la mañana y vemos que los trabajadores se desplazan en condiciones bastante precarias a sus trabajos y mantienen una discontinuidad laboral, porque el mercado laboral nuestro es así, dada la ley que tenemos. Por ende, ¿qué te puedo decir, Rodrigo? Todas las condiciones son adversas. El sistema no fue creado, es un sistema de ahorro forzoso. A nosotros nos rentan nuestros capitales, ya nuestras cotizaciones nos rentan un porcentaje mínimo, ya se le presta a la banca y al retail estos capitales, ya con una ganancia para las administradoras, y la banca y el retail nos pasan nuestro propio dinero con una tasa altísima. Entonces es algo que la verdad el mundo, y yo no estoy hablando de un sector del mundo, el mundo de Estados Unidos, lo miran pero con estupor. Es un sistema canalla, como dijo en alguna oportunidad Manuel Resque, un sistema canalla, un sistema que genera pensiones de miseria. Hoy día vemos una sociedad que está tremendamente preocupada por el coronavirus, y yo te aseguro que en Chile la miseria de las pensiones mata más gente por precariedad de vida, de salud, de alimentación, de vivienda, mucho más de lo que podría matar el coronavirus, y yo no veo a nadie escandalizado por eso. No hay ninguna reforma que se le pueda hacer al sistema. Yo les mencioné, y quiero retrotraerme a eso,
Hoy día las pérdidas, y hemos tenido distintas crisis, y hoy día estamos viviendo una nuevamente, en las cuales hemos sufrido pérdidas enormes. Tuvimos la crisis en la cual perdimos el 42% de los fondos. En el año 2008. El año 2008. Y estamos... No hay nada similar cuando avanzado, pero estamos a puertas de una bastante importante. Y antes de llegar a ese punto, porque hoy día vemos que las bolsas están en caída, desplomadas, sí. El dólar disparado. Entonces, justamente una de las críticas fundamentales, digamos, que se le ha hecho a este sistema, lo vulnerable que es frente a las crisis financieras, a los vaivenes de los mercados financieros, los mercados de capitales. Cuéntanos, ¿cuáles son los pilares del sistema? Y con eso quiero decir, ¿de qué depende que la gente pueda tener una pensión, ¿ya? En el sistema AFP? ¿Cuáles son los pilares que lo fundamentan a este sistema? A ver, eso es bastante complicado porque, mira, a nosotros nos venden... que haya una constancia en este ahorro forzoso, una continuidad. Cotizar constantemente, que todas las personas, si realmente tienen una cotización durante 30 o 40 años, van a tener una pensión con tasas de reemplazo adecuadas a su ingreso. Hablamos de tasas de reemplazo, que es la relación del promedio que yo ganaba en mi vida laboral con lo que efectivamente ahora yo saco de pensión. Percibo de pensión, justamente. Eso es sumamente importante. Ya esto se ha hecho una mofa, hubo un titular de un diario de antaño en el cual decía que este año la tasa de reemplazo iba a ser del 100%. Se prometió una tasa de reemplazo del 70%, o sea, en términos simples, una persona ganaba 100, su pensión iba a ser 70. Una persona ganaba 1.000.000, su pensión iban a ser 700. Bueno, la tasa de reemplazo que se ha dado en el mejor de los casos, o sea, en condiciones ideales, que efectivamente esa persona no tenga laguna, que haya hecho un ahorro mayor, etcétera, etcétera, en el mejor de los casos, yo estoy siendo absoluta y totalmente optimista, 38-40%. La verdad es que hay organizaciones que transparentan que hoy día la tasa de reemplazo del promedio es 23%, algo más las mujeres, y 30 y algo los hombres. Recién la Fundación Sol sacó un estudio en la cual señala que las personas que han cotizado más de 30 años, 35 años, el promedio de las pensiones no alcanza a ser el salario mínimo. No. Cerca entre los 240, 280 mil pesos promedio. O sea, estamos hablando que gente que ha cotizado continuamente. Toda su vida. ¿Qué pasa con la gente que tiene lagunas previsionales? ¿Ya? Y ese también es peor todavía. Así es, y ahí está el tema de que mencionaba hace un rato en relación a los aportes que tiene que hacer el Estado. La gente que no logra financiar una pensión mínima, el Estado debe aportar para generar esta pensión mínima que no... A ver, no se vaya a entender mal, las cifras no son cifras con las que la gente pueda vivir de una manera digna y como corresponde después de haber trabajado toda la vida. Correcto. Independiente de que haya sido constante o intermitentemente. Y sobre todo porque, mira, yo creo que hay un tema que hay que mencionar. Este es un sistema que es absolutamente carente de seguridad social. Hay que entender el concepto de seguridad social. Yo te decía, Rodrigo, al principio, la perversidad del sistema es que no lo entendamos, es instaurar el individualismo, cuando los sistemas previsionales el pilar fundamental es la seguridad social. La génesis de la seguridad social tiene que ver con, efectivamente, tú aportaste a una sociedad, a tu familia y como individuo, o sea, pero en esa escala, y en un minuto debes retirarte y cuando cada vez que se menciona y tener la posibilidad de terminar tus años de tu vida dignamente, cuando salen los expertos
de los distintos gobiernos hablando de que demográficamente eso no es posible porque está creciendo la masa de adultos y no está bien, y demográficamente estamos envejeciendo más de la fuerza de trabajo joven, pero también hay estudios que no se mencionan en que sí tenemos un sustento por bastante tiempo. De hecho, la propuesta que hizo la coordinadora, a la cual me dediqué a leerle, que no es reparto puro, que primero que nada siempre se discute en relación a ello, de no porque estamos hablando y volviendo al pasado, algo que es imposible Correcto. sustentar en el tiempo. Ahí es una mesa de tres patas y hay una concepción de generar una sociedad que genere, valga la redundancia, justicia social y justicia en relación a las pensiones y a la vejez de la gente. Correcto, y ahí es donde aporta el Estado, el empleador y el trabajador. El trabajador, o sea, son pero... tres. Y en el sistema AFP hoy día solamente aporta el trabajador básicamente y subsidia al Estado las bajas pensiones. En general son todas bajas pensiones, pero las más bajas pensiones las subsidia un poco el Estado. Y volviendo al tema de los pilares, tú mencionaste por un lado la cotización que hace depende de la cotización que haga el trabajador en forma individual, ¿cierto? Pero también hay otro elemento importante que tiene que ver con la rentabilidad de esos fondos, que también es uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta el sistema AFP. Háblame un poquito de ese fundamento que hoy día está bastante cuestionado, que es la rentabilidad. Mira, a ver, fíjate que es un punto bastante importante por lo siguiente. En el fondo, si nosotros hacemos un análisis puro en relación a la rentabilidad y lo vemos individualmente, caso a caso, si tú ves tus fondos previsionales, el aporte que tú has hecho, has tenido una rentabilidad no menor, por decirlo de alguna manera. Pero el punto está en cómo se calcula esa pensión finalmente, ¿ya? Ese es un punto. El segundo tiene que ver, a ver, tratemos de hacer un poco de memoria, porque nosotros, uno de nuestros problemas como chilenos y chilenas es el tema de la memoria. Cuando el sistema partió, no existían los multifondos. No. Teníamos un solo fondo, ¿no es cierto? El fondo C, ¿no es cierto? ¿Por qué se modificó el mercado de capitales y se crearon los multifondos? Y estamos hablando de harto tiempo atrás. Porque los expertos, estos tecnócratas, pensaron que era la manera de minimizar el costo del Estado. Porque como este vaivén financiero y la rentabilidad que era tan voluble, porque no hay como predecirla, hacía que la gente que se estaba pensionando, pucha, el costo del Estado, se acababan los fondos, la garantía estatal, mucha plata poniendo al Estado. Entonces, bueno, la gente más joven, dejémoslo con más riesgo, y la gente más cercana a pensionarse con menos riesgo. No funcionó. Y tú me dices la rentabilidad. Yo hoy día, y disculpa que esté un poco, porque la verdad es que cuando tú ves esto que está sucediendo ahora, por ejemplo, fue muy vapuleada la sugerencia de la coordinadora y del movimiento con respecto a trasladarse al fondo E para evitar el riesgo, ¿no es cierto? El llamado de la coordinadora No Más AFP a trasladarnos al fondo E frente a los vaivenes de los mercados financieros como los que estamos viendo hoy día. Claro. Y bueno, posteriormente vapuleados porque hubo una pérdida, una baja de la rentabilidad, pérdida del valor cuota del fondo E. Eso es una cosa bien importante que debemos mencionar, Rodrigo, después. Pero fíjate que hoy día, como se están cayendo las bolsas, qué sé yo, la renta fija está más
segura y está rentando más. Y la renta variable no. El fondo E tiene este 5% que no están obligados a invertirlo. O sea, tiene un 95% en renta fija y un 5% renta variable. Que no están obligados, que pueden invertir en renta variable. Correcto. ¿Ya? Mira, yo creo que se nos pasó y como estamos conversando con amigos y amigas, no podemos mencionarlo. Correcto. Nosotros tenemos que explicar lo siguiente. En la AFP nosotros no tenemos plata. Esta es otra perversidad del sistema. Mira, nosotros no tenemos plata. Nosotros lo que hacemos es comprar cuotas, así como acciones. ¿Ya? Y la rentabilidad, ¿cómo se refleja? La gente mira la cantidad de plata que tiene. Yo hoy día tengo 10 cuotas. Hoy día la rentabilidad dice que cada cuota vale 1.000 pesos. Por lo tanto, tengo 10.000 pesos. Mañana cayó la rentabilidad y yo tengo las mismas 10 cuotas. Pero esas cuotas valen 500 pesos. Entonces yo tengo 10 cuotas, pero... No, después yo lo vi. ¿Sí? Sí, ya. sí. Entonces, como les decía, tengo las mismas 10 cuotas, pero ya no tengo 10.000, tengo 5.000. Y las pensiones se expresan en UF. Mira, yo tengo en la AFP cuotas, no tengo plata. Yo puse plata, pero tengo cuotas. Y cuando me voy a pensionar y a la gente le dicen, usted va a ganar tantas UF. El sistema le dice, mire, esto le ofrecen en esto, tantas UF. Y nosotros no vivimos en UF. El 80% o el 90% y transversalmente de la gente que se pensiona no entiende nada. Está en la AFP pensionada y su pensión bajó, pero como es el UF, bueno, la UF, que es una medida económica que tiene que tener el reajuste del IPC, no ha bajado, ha subido. Y mi pensión se mantuvo, no bajó. Sí bajó. Sí bajó. Entonces la rentabilidad es un poco esto que te digo, que es un rompecabezas. Tengo plata, pero compro cuotas y me pensiono en UF. La rentabilidad, las pensiones no pueden estar sujetas. Un derecho, si es que fuera realmente un derecho con un pilar de seguridad social, no puede estar sujeta a los vaivenes del mercado financiero. Eso yo te puedo explicar y te puedo dar las tablas de rentabilidad, y yo creo que más adelante en alguna cápsula vamos a hacer dibujos, monos, no gráficos, porque gráficos nos bombardean los diarios, la televisión, nos tratan de convencer de que esto va para mejor, etcétera. No, con dibujos, porque esto es simple. Nosotros vivimos en una situación en que las personas que ya se retiraron y que no pueden trabajar necesitan una pensión que les dé la dignidad de vida Ahora, toda la vida, hasta que fallezca, el fallecimiento. Y ahí te digo, más adelante te puedo hablar de una perversidad tremenda que tiene que ver con el fondo de reserva, y eso Correcto. es ya... O sea, podemos como ir resumiendo, porque ya vamos a ir finalizando esta cápsula, porque solamente una introducción, que el sistema AFP depende, por un lado, de la cotización de cada trabajador, el esfuerzo individual de cada trabajador, que hemos conversado, que básicamente, aunque una persona cotice toda la vida, finalmente su pensión con suerte va a llegar a cerca de un promedio entre un 30 a un 40% de tasa de reemplazo, con suerte, ¿ya? Y segundo, que también depende de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Pero hoy día vemos cómo este sistema es vulnerable absoluto a los vaivenes y los cambios, digamos, de los mercados. Ahora mismo vemos con el fenómeno del coronavirus cómo las bolsas en Europa, en Chile, por decirlo, en Italia bajaron unas pérdidas de un 18%. Acá estamos hablando de un 4%, depende, a veces un 6%, depende. Cada día es distinto. En el año 2008 perdieron, como tú lo mencionaste, cerca de un 42%. Es decir, una persona que tenía acumulada 100, por ejemplo, 100 millones de pesos, de la noche a la mañana tenía... Perdió 42 millones. Perdió 42 millones. El que tenía 10
perdió 4 millones y fracción. 4 millones y fracción. Y así, es decir, una persona que está a puerta de jubilarse, va a la AFP, vino la crisis financiera, de la noche a la mañana se iba a jubilar con una pensión y de repente cambia esa proyección que tenía de pensión. Y por eso es importante que consideremos, digamos, que ese sistema que depende, que las AFP dependen de la rentabilidad, básicamente fracasó. Absolutamente, y hace mucho rato, y hay gente que ya no ha tenido la posibilidad, hay gente que no está y que ha terminado su vida con pensiones miserables. Esta introducción, la verdad es que vamos a hablar más profundamente en las próximas cápsulas, es para principalmente decir que el sistema es perverso, no es para dar pensiones. Ninguna de las modificaciones o reformas que se han hecho han servido para mejorar nada. Esto de poner nombres como los pilares solidarios, que solidarios no tienen nada en realidad, han evidenciado más el rol de un Estado subsidiario y que no cumple, o el rol que debe cumplir un Estado, que es garantizar los derechos fundamentales, sobre todo cuando un país como el nuestro ha firmado los tratados internacionales en los cuales se garantizan ellos, y hoy día no los estamos viviendo, y esto es de urgencia de ayer, porque la gente no puede seguir esperando. No hay nada que garantice. A ver, es una vergüenza que a fines del año 2019, producto de que ya no aguantamos más y salimos a las calles con costos altísimos, se haya reajustado, incrementado, pónganle el nombre que ustedes quieran, a las pensiones de las personas de más edad, a las básicas solidarias, y a las, digamos, con aportes previsionales, después que nos han dicho que no hay dinero para nada. O sea, los dineros están para dar a través de subsidios a empresas, porque todos estos aportes y todo esto es a través de la AFP, a través de las compañías de seguro, que va a haber un capítulo con respecto a ello, y va a ser muy interesante porque es un tema que no se ha hablado, no lo he escuchado en ningún lado, pero no para directamente entregar dignidad y recuperar la seguridad social. Independiente que podamos discutir mejoras en relación a la propuesta de la coordinadora u otras, recuerden que hubo una comisión y hubo expertos hablando del tema, esto no puede mejorarse y tiene que cambiarse de raíz. A ver, la verdad es que es bastante complicado porque es el que sostiene el mercado. ¿A quién le conviene que existan las AFP? A los grandes empresarios. Es duro y difícil decir eso, pero eso es. O sea, ni a las personas, ni al Estado de Chile, ni a los grandes empresarios, a la banca, al retail, a las administradoras, a las compañías, que, bueno, todos sabemos ya que son los mismos dueños. Correcto. A los grupos económicos, por decirlo fácil. ¿Quiénes son los mayores perjudicados de este sistema? Los trabajadores y trabajadoras de Chile transversalmente. Y ojo, cuando digo trabajadoras y trabajadores y trabajadoras, de todas las clases. Para ir finalizando esta cápsula, la reforma previsional que hoy día está presentando el gobierno del presidente Piñera, ¿tú crees que va en el camino a mejorar las pensiones o simplemente un parche nuevamente para seguir validando y justificando la existencia de la AFP? Me quedo con lo último que dijiste. Es un parche, es una aspirina para un enfermo de cáncer, ¿ya? Es la manera de validar, de dar como en muchas otras áreas, un calmante. No hay manera de mejorar el sistema, no hay manera. Eso lo digo categóricamente.
y es más, yo me imagino que después de esto va a haber mucha gente que rebata y yo creo, Rodrigo, y te propongo, abusando de esta gran invitación que me hiciste, a que se produzcan los debates. Tenemos que debatir esto. Correcto. El sistema no es mejorable, no veo de qué manera pudiese haber una propuesta en que solucione los graves problemas que tiene. Correcto. Bien, muchas gracias, Carla. Te agradezco un montón que puedas estar, digamos, compartiendo. Y además con mucho cariño, con mucha pasión. De hecho, te conozco ya hace muchos años. La gran lucha que también estás dando por mejorar las pensiones en nuestro país, por cambiar el sistema, pero también por aconsejar y orientar desde lo que hay, porque la gente igual se sigue jubilando, la gente igual sigue tramitando sus pensiones, ya sea por invalidez o por otras, entonces, y necesita orientación. Entonces, este programa tiene el objetivo de poder educar respecto a seguridad social, respecto al sistema que hoy día tenemos, cómo conocerlo, cómo ver también todas sus fallas, ¿ya? Pero también para que la gente se empodere cómo pueda ejercer sus derechos, ¿ya? Donde muchas veces vemos una complicidad de la Superintendencia de Pensiones, que es parte del Estado, que debería velar por los derechos de los trabajadores, pero muchas veces que eso no sucede, ¿ya? Pero bueno, vamos a tener muchos capítulos, esperamos contar mucho tiempo aquí con Carla y que también contar con el apoyo de ustedes. Así que, como dice por ahí una amiga, échamenos una mano e invita a tus amigos también a que den un like a la página No Más AFP, por la cual estamos transmitiendo, ¿ya? Y próximamente seguiremos hablando de estos temas y otros tantos más, para que conozcamos realmente cuál es el corazón de este sistema de ahorro forzoso que son las AFP, cómo tú la puedes utilizar, también orientar a tus padres, amigos, a gente que conoces que necesita saber de esta información, ¿ya? Pero también más adelante veremos también cuál es el sistema que nosotros queremos, que el país demanda. Así que muchas gracias. Ahí un saludo ahí para la gente, Carla. Muchas gracias, Rodrigo. Quería dar un saludo, un aliento a todos los que estén prontos a tramitar su pensión, sobre todo a la gente que sufre alguna enfermedad. Es por lo que yo he luchado en la última década, porque la verdad es que va a ser una cápsula muy especial esa para la gente que está sufriendo alguna enfermedad invalidante y que además tiene que luchar, además de la enfermedad, con el sistema. Es terrible. Agradezco mucho la invitación, valoro mucho el rol que ha hecho en visibilizar esto, el movimiento, la coordinadora y todos y cada uno de los protagonistas, y que estemos siendo todos y cada uno protagonistas de esta lucha. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Un gran abrazo a todos y a todas.